Explicarles entonces cómo entender el documento que les mando que tiene que ver con sus datos nutricionales. En esta primera parte, este primer recuadro, básicamente son muchos datos, no se compliquen. En la esquina derecha donde dice objetivos, aparece en esa columna calorías 1617. Luego están las calorías de las proteínas, que son 417. Y al lado aparece la cantidad de, digamos, gramos, ¿ok? 104 gramos de proteínas para esta persona. Luego abajo las calorías de los HC, que son los carbohidratos. 600 calorías que equivalen a 149, 150. Y luego las grasas 600 que equivalen a 66, 67, ¿ok? Básicamente. Luego tenemos el cálculo por equivalencia o a lo que yo llamo raciones para hacerlo un poco más sencillo, ¿ok? Como ven dicen equivalencias totales 16 y luego las equivalencias o raciones por cada uno de los macronutrientes. 6 en este caso de hidratos, 4 de proteína o 6 de grasa. Esto puede ser un poquito movible, no es ley que se quede así, ¿ok? Solamente se lo digo para que no se obsesionen con respecto a mantener que tienen que ser 6 raciones carbohidratos en el día. Puede ser 5, puede ser 6 y media, puede ser 7, ¿no? Ya van a ver porque les hablo de media. Y bueno, abajo se repiten la cantidad de calorías totales, la cantidad por los carbohidratos, por las proteínas, los gramos por carbohidratos, proteínas y las grasas. Luego tenemos una lista, que es una lista un poco genérica sobre la cantidad de raciones, ¿ok? O sea, hablando, ¿a cuánto equivale una ración en la columna de la izquierda de carbohidratos? Por ejemplo, hablando de patata o de papa, son 130 gramos. Esto es cocido. Hablando de arroz, pasta, quinoa, mijo, hablamos de 30 gramos en crudo. Hablamos de boniato o batata, 120 gramos cocido. Y lo demás, obviamente, pues el cornflake, como viene en su caja, los copos de avena en crudo, la harina de trigo en crudo, 30 gramos, una pieza de fruta, de cualquier pieza de fruta de tamaño normal, medio, que te quepa en la mano, podemos hablar así, equivale a una ración de hidratos, ¿ok? Una manzana, una pera, no sé, unas cuantas fresas que te quepan en la mano. Y hablando ya de otras frutas de temporada como melón, sandía, ese tipo de cosas, podríamos estimar de una tajada, ¿ok? Lo que pasa es que este tipo de son un poco más, llevan más cantidad de agua y por esa razón se comen más. Pero solo para que tengan una idea. Aquí de zumo de naranja, no te recomiendo que tomes zumo, pero bueno, esto en el caso de que sea el jugo natural que exprimen, ¿verdad? 250 gramos de jugo, en caso de que te afane el jugo, ¿no? De que tú digas, wow, pero bueno, yo prefiero comerla que tomármela en jugo o en zumo. Y así sucesivamente, ¿ok? En cuanto a la proteína, que es la columna del medio, igual. ¿A cuánto equivale una ración? Pues a 120 gramos de cualquier tipo de pescado blanco, 120 gramos de molusco, pulpo, sepia, calamar, 65 gramos de gambas, mejillones, langostino. Todo esto es crudo, ¿ok? 200 gramos de clara de huevo, 30 gramos de proteína de esta en polvo, bien sea proteína whey o bien sea proteína vegetal también. Y ahí tienen la lista. ¿Y dónde están los huevos? Lo que pasa es que tanto los huevos como el yogur y las legumbres, como vienen mezclados a nivel de macros, entonces están en otra lista. Y con las grasas, pues igual. 12 gramos de aceite de oliva es una ración de grasa, 15 gramos de frutos secos de todos, preferiblemente los tostados al natural, porque los otros, algunos suelen traer azúcar incluso, cuando vean los ingredientes lo verán. Igualmente, pues las aceitunas, coco, aguacate, 60 gramos de aguacate, que es algo que comerán mucho quizás, equivale a una ración de grasa. Entonces, esta es una lista genérica. Luego tenemos una lista parecida, pero de alimentos que tienen un poco de cada cosa. ¿Y cómo lo hemos concentrado aquí? A mitad casi todo, ¿no? Medio de proteína, medio de hidrato, algunos medios de proteína, medio de grasa. Un ejemplo típico. En la columna del medio, el huevo. Si lo buscan, 1, 2, 3, el tercero. Dice, un huevo equivale a medio de proteína y medio de grasa. ¿Verdad? Un huevo normal de esto en la talla M, talla L, que está entre 60 y 70 gramos. ¿Qué le sugiero yo? Simplemente 2 huevos equivalen entonces a
uno de proteína y uno de grasa. Si un huevo equivale a medio y medio, entonces dos equivalen a uno y uno. Y ya está, lo resolvemos, ¿me entiendes? Si sabes que tienes que comer, por ejemplo, en este caso pueden ver aquí arriba, donde dice cálculos por equivalencia, ¿verdad? Aquí dice 16. Entonces son 16 raciones, de los cuales son 6 de hidratos, 4 de proteínas y 6 de grasa. Entonces, de esos 16, si yo me voy a esta lista, por ejemplo, yo digo, bueno, mira, el huevo, si me como dos, ya yo sé que llevo uno de proteína y uno de grasa, ¿ok? Al principio es un poquito enredoso o enredado hacerlo, pero luego se te es un poco más fácil cuando ya tu mente comienza a como que aprenderse esto un poco más de memoria. Ahora, por ejemplo, el yogur. El yogur que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número 6. El yogur desnatado este ligero, normal, ¿no? Que, bueno, normal no. El desnatado que dice 0% grasa y tal. En este caso puedes comerte 170 gramos y sería medio de proteína y medio de hidrato. Pues simple, cómete el doble que son 340 gramos y equivale a uno de proteína y uno de hidrato. Y ya está, lo arreglas así de sencillo. En las legumbres cocidas, por ejemplo, garbanzos, alubias, frijoles, lentejas, sencillo, en vez de ser 120 gramos para que sean medio y medio, pues son 240 gramos de cocida, que equivalen a uno de proteína y uno de carbohidratos. No sé si entienden lo que les quiero decir, pero bueno, más o menos es así. Y la idea es que van armándose el menú, ¿ok? En el caso de la carne, por ejemplo, la carne roja, que suele traer más grasa, hablando de carne roja, las hamburguesas, las albóndigas, este tipo de la carne picada o carne molida, pues simplemente si lo multiplicamos por 2, igual que el huevo tendríamos, en vez de medio y medio, tendrían uno y uno. Y ya está, o sea, es sencillo. Y si quieres que sea, por ejemplo, 2 y 2, 2 de proteína y 2 de grasa, pues lo multiplicas por 4 y en vez de comerte 35 gramos de carne de cordero, ternera o caballo, pues te comes 4, que esto es hablando de crudo, ¿no? Entonces serían 70, 140 gramos, serían 4 y 4, por decirte algo, ¿no? 2 y 2, perdón. 2 de proteína y 2 de grasa, pues sería 4 veces. Y ya está, para que más tengan una idea. Caso de una hamburguesa, las hamburguesas no suelen pesar 60 gramos, suelen pesar más de 100 gramos, 120 gramos, 150 gramos. Entonces tú dices, bueno, una porción de carne que esté 100, 120 gramos, ya tú sabes que es el doble. En vez de ser 60 gramos, que es medio y medio, que serían medio de proteína y medio de grasa, puede ser el doble, que son 120 gramos, que es uno de proteína y uno de grasa. No lleves esto tan al detalle que si son 125, 130, más o menos tú lo vas cuadrando y ya está. Es para que más o menos vayas teniendo una idea, ¿ok? Bien, bien, bien. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en el caso de las bebidas, la bebida de esta de soja, de avellana, de almendra, sí es verdad que trae un poquito cada cosa, equivale a un cuarto, un cuarto y un cuarto. Mira, no te enrolles la vida. Tú sacas más o menos cuánta leche tú sueles tomar en el día y más o menos las puedes integrar. Si sueles tomar un poquito para manchar el café, como dicen, pues mira, ni siquiera la metas. Pero si sueles tomar, suponte, más de entre 250 a 500, que es medio litro de leche, ahí sí puedes estimarlo un poco más. Pero si son 50 cc que tú le tiras, ni siquiera lo tomes en cuenta. Vale, yo te he preparado aquí una lista, ok, una lista, digamos que lo hace un poco más sencillo de ver. ¿Por qué? Porque te lo he separado por macronutrientes. Hidratos de carbono, que es todo esto. Luego aquí dice intercambios de proteína, ¿verdad? Que sería todo esto. Luego aquí dice intercambio de grasa o raciones de grasa, que es todo esto. ¿Ves? Para que te guíes de una manera un poco más, digamos, más sencilla. Ahora, algo importante que tienes que tomar en cuenta aquí es que al principio no, pues en todas las comidas, en todos tus días, quiero que por favor integres lo que te he puesto aquí. Importantísimo, incluir 40 gramos de semilla de linaza o chía repartida entre las tres comidas, o entre las dos, o entre las cuatro las comidas que hagas. Pueden ser 40 gramos 20 y 20, pueden ser 30 y 10, como tú quieras, puedes mezclarlo. A mí me gusta hacer 30 o 25 y 15, ¿no? Pero, o 30, me gusta más la linaza, más que todo por el sabor. Pero bueno, si te gusta más la chía, igual, puedes hacerlo mitad y mitad. Puedes molerla,
¿verdad? Y usarla y tenerla molerla junto, o molerla separada, o mueles la linaza, que sí hay que molerla para poderla consumir mejor. Y la chía no, la chía se la puedes agregar a ensalada, se la puedes agregar al yogur, se la puedes llegar a la avena, incluso hasta en leche la puedes poner a remojar durante 4 o 5 horas y creas como un pudín y te lo comes como si fuese una gelatina, da igual, ¿ok? Puedes hacerlo así tranquilamente. Entonces, importantísimo incluir esto en las 3 comidas, por favor, no dejen de incluirlo porque la fibra es totalmente indispensable. Ahora, como podrás ver, tienes la lista que ya podrás hacer tus menús y yo te he hecho un par de menús, 2 o 3 menús de ejemplo. Por ejemplo, un día de ejemplo, un desayuno. Aquí, como puedes ver, pongo 2H, 12H, que son 2 carbohidratos, una P, una proteína y 2 de grasa. Es solamente para que te puedas guiar, al fin y al cabo, equivale a 5 intercambios, como pongo aquí al final, ¿verdad? 5 intercambios. ¿Cuántos son de carbohidratos? Son 2 de carbohidratos, aquí tengo 2 de proteína. Como puedes ver, aquí mezclé 2 huevos revueltos. ¿Por qué? Porque los 2 huevos me dan uno de proteína y uno de grasa. Entonces, como puedes ver aquí, pongo proteína 1 y 1G, que es uno de grasa. Y 60 gramos de aguacate, que equivalen a otro de grasa, más la linaza, ¿ok? Entonces, básicamente, los vegetales que deberían estar en todas las comidas, cualquier tipo de vegetal, los que tú quieras, como tú quieras, pero que sean en una cantidad que tú puedas decir que casi la mitad de tu plato es de vegetales, o preferiblemente la mitad de tu plato sea de vegetales. Intenta de que no siempre sea lechuga. Si te gusta mucho la lechuga, genial, pero si no, trata de combinar algunos vegetales más densos como el brócoli, como la rúcula, calabacín, este tipo de vegetales que son un poco más de masticar, ¿ok? Por la cantidad de fibra que tienen y todo aquello. Pues haces tu mezcla como tú quieras, pero trata de que todas las comidas tengan eso. Por eso en todas, como puedes ver, en el desayuno puedes hacer una tortilla con los 2 huevos, con la espinaca y el tomate tranquilamente, más una pieza de fruta. Puedes en el almuerzo, pues tus vegetales normal, lechuga, rúcula, zanahoria rallada, pepino. Y en la cena, pues puede ser de repente cosas un poco más al vapor, como a ti te guste, ¿ok? Te coloco aquí 12 gramos de aceite de oliva, que pueden ser para cocinar, puede ser una parte para cocinar, otra parte para echársela a los vegetales. Por ejemplo, en el almuerzo de este ejemplo te puse 200 gramos de patata cocida, que equivalen a dos raciones de carbohidratos, pero esta patata cocida, bueno, le puse aquí papa, pero no es patata. Tú puedes, por ejemplo, estos 12 gramos de aceite, tú dices, bueno, mira, le agrego un poquito de gramos, si es una patata al vapor, se lo pongo a la patata para darle ese gustico, y el otro resto se lo agrego aquí, a la ensalada. O a la ensalada no necesariamente, cocino el pollo con el aceite y ya tú lo repartes como mejor te parezca, ¿ok? Y por ejemplo, el ejemplo de cena, 60 gramos de arroz integral. Este arroz es crudo, ¿ok? Siempre que veas que son gramos pocos de harina, de legumbres, que son en 30, 40, 50, 60, son crudos. Porque normalmente tanto los cereales como las legumbres se hidratan mucho cuando se cocinan, y por lo general una ración siempre va a estar por encima de los 100 gramos, para que tengamos menos una idea o cercano. Ok, bueno, perfecto. Aquí tienes otro ejemplo de otro día, desayuno, almuerzo y cena. Un total de 1600 calorías, en este caso para esta persona, con 16 intercambios. Y aquí tienes otro ejemplo, ¿ok? Lo combinas como mejor te parezca. Pues nada, esto es más o menos para que tengas una idea de cómo va esto, y cualquier cosa pues me preguntas. Se pueden incluir otros alimentos que tú dices, oye, José Alberto, que yo quiero comer tal cosa. Por ejemplo, aquí yo puse en panes y harinas, tienes pan de molde, pan baguette, pan campeón del mundo, pan del pueblo, tortilla de trigo, tortilla de arroz, las torticas estas pequeñitas, el mismo el coso este de patata, nochi, gochi, no sé ni cómo se llama. Yo prefiero la patata como tal, ¿me entiendes? Pero bueno, si te gusta, perfecto. Ya sabes que 60 gramos de eso equivalen a un intercambio de carbohidratos. Si tienes algo específico que quieres, tú me lo dices, yo te creo el intercambio, la ración, y te digo, mira, esto equivale a tanto en la ración, tanto de proteínas, carbohidratos o grasa. Pues nada, ahí te lo dejo, estúdialo, ten paciencia que te vayas adaptando y ya verás cómo esto de una manera más sencilla, en vez de contar calorías y todo aquello, te va suplantando
y ya tú haces tus propias raciones y tus propios menús. En principio sí necesitarás pesar, obviamente, pero luego ya le vas agarrando la vuelta a las cantidades, ¿me entiendes? Para que ya no tengas que estar pesando todo. Así que ten un poco de paciencia, que los kilos que tenemos no los hemos agarrado en un día, ni en una semana, ni en un mes, y por lo tanto lo hemos agarrado en años. Así que si esto te toma algunos días como que integrarte en todo lo que implica, pues va a valer la pena, ¿ok? Visualízate en tu yo del futuro, en tu versión 2.0, yendo a la playa, haciendo lo que tú quieras que quieras hacer cuando logres tener ese, o verte en el espejo, verte, digamos, como quieres verte, sentirte, poniéndote una ropa que realmente quieras ponerte que no te queda tan bien y quieras lucírtela. Imagínate eso, visualízalo. Cada vez que veas que esto te crea un poquito de rollo, haz ese ejercicio para que veas que va a valer la pena. Pues nada, ahí te lo dejo y eso es todo. Adiós.